educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el diputado federal Óscar Lara Arechiga y vamos a hablar del tema de la escasez de agua en el país y sus efectos. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, de política, de historia, de gastronomía. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte, no se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán. Estamos en cobertura estatal y también nos puede sintonizar desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @jHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, usted los puede buscar en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Y en este caso, como vamos a platicar con el diputado Óscar Lara Arechiga, le pone enseguida de mi nombre Óscar Lara Arechiga y ahí aparecerá este programa y otros anteriores donde ha estado aquí nuestro invitado. Bien, como les decía, pues esta noche vamos a platicar de el tema de la sequía en el país y el tema también de la agenda legislativa. Nos acompaña el diputado federal Óscar Lara Arechiga, él es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados. Óscar Lara, buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches al público de Acontecer. Bien, Óscar, bueno, hace algunos días, salieron algunos pronunciamientos en el tema de la escasez de agua que hay en diversas entidades federativas del país. Y por mencionar algunas, estaba Durango, Zacatecas, Chihuahua, donde ha habido pues mortandad de muchas cabezas de ganado y también amenaza también con los ciclos agrícolas en algunas entidades del país. Tú, como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, ¿cómo ves este escenario? Bueno, antes que nada hay que decir que el problema de la falta de agua en México está afectando a más de la mitad del territorio nacional, a 22 entidades federativas, y este problema, de acuerdo a los registros que se tienen, es el más grave de los últimos 70 años. El efecto que está teniendo en la economía de las regiones es devastador. En el caso de los estados que señalabas hace un momento, los del norte y noroeste del país son los más afectados. Hay una pérdida ya de más de 2 millones de hectáreas en tierras de cultivo. Se estima que se han tenido que sacrificar más de 750,000 cabezas de ganado. Adicionalmente, se ha tenido que acelerar la exportación de becerros no solamente a Norteamérica, como antes era lo usual, sino a algunos países de Asia inclusive. Y esto está teniendo un efecto muy importante en el abasto nacional, pero también está teniendo un efecto importantísimo en el índice de inflación de los productos básicos. De acuerdo a la última encuesta de INEGI, la inflación que está habiendo en la canasta básica es casi 1.5 veces mayor al índice general de precios. Ello
pues desafortunadamente con un grave efecto en las clases más desprotegidas, y que si le sumamos la falta de agua, pues viene a ser una serie de factores que pueden desencadenar en problemas sociales muy importantes. Por ello, en la Cámara de Diputados, en la Conferencia Nacional de Gobernadores y en el Ejecutivo Federal, hemos establecido una agenda de trabajo de manera permanente que nos permita estar dándole seguimiento a las acciones, a los programas que se están desarrollando para enfrentar este problema, pero sobre todo a las medidas de tipo preventivo de inmediato, corto y mediano plazo que se deben de tomar para enfrentar de futuro el problema, ya que de acuerdo a los pronósticos que hay de lluvias, el año que está por iniciar esta temporada de lluvias se observa que va a ser abajo de la media nacional en algunas regiones, pero en otras, como en el estado de Chihuahua, de Durango y de Zacatecas, el pronóstico es que inclusive va a ser abajo de la media histórica. Y eso, además de los efectos que va a tener directamente en estas entidades, va a tener un efecto muy negativo en el caso de Sinaloa, que puede hacer que nuestro próximo ciclo agrícola, que es el otoño-invierno 2012-2013, presente una serie de restricciones que hagan que se reduzca de manera muy importante la superficie agrícola a sembrarse. Por ello, la importancia de todas las acciones que se deben de tomar para evitar o suavizar los efectos de la sequía que hoy estamos viviendo y que, por desgracia, tal parece que vamos a seguir padeciendo en los próximos meses. Bien, y en el tema de los presupuestos, Oscar, ¿cómo andamos ahí? Como todos sabemos, en el mes de enero, el presidente Calderón emitió un decreto en el que asignaba 34,000 millones de pesos para la atención de la sequía. Sin embargo, en la Cámara de Diputados no estamos de acuerdo con ello, pues porque no representa que se le asignen recursos especiales o extraordinarios a un problema extraordinario que estamos viviendo en este momento. Bien, vamos a ir un corte, regresamos en un minuto, estamos platicando con el diputado federal Oscar Lara Arechiga. No se vaya, yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jHéctorMuñoz. Regresamos. Regresamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado federal Oscar Lara Arechiga. Antes de ir al corte, pues comentábamos acerca de los impactos que está teniendo la sequía en el país y el tema de los presupuestos. Oscar, nos comentabas de que el presidente Calderón había solicitado una cantidad, no recuerdo de cuánto mencionabas. No solicitó, acordó que se le destinaran 34,000 millones al problema de la sequía. Y en la última reunión de evaluación que tuvimos con la presencia del secretario de Gobernación, la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que por cierto asistió el gobernador Mario López Valdés, y los representantes del Grupo Plural de la Cámara de Diputados, que fuimos comisionados para darle seguimiento a este problema, se expresaba la preocupación del gobernador Jorge Herrera, que es el presidente del grupo del agua en la Conagua, de la necesidad de que se le agreguen recursos por el orden de 15,000 millones de pesos más al programa para atender la sequía. Por ello se acordó que se establecieran unas mesas de evaluación de manera particular en cada entidad federativa, para que a partir de una serie de análisis se determinara de manera puntual cuáles son las obras
y las acciones que se requieren para atender no solamente la coyuntura de la sequía, sino cómo enfrentar y mitigar sus efectos de cara al pronóstico al que me refería hace un momento y que indica que va a ser un ciclo largo de sequía, desafortunadamente. Bien. Bien, bueno, Oscar, el tiempo en la televisión es corto y se va. Vámonos ahora al tema de la agenda legislativa. ¿Cómo va el Congreso ahorita? Bien, yo diría que en estos últimos, en este último periodo ha habido grandes avances, se han autorizado reformas muy importantes. Yo destacaría las más recientes, por ejemplo, en lo que se refiere a la reforma política que fue aprobada por la Cámara de Diputados en un acuerdo con el Senado y que dentro de todos los puntos que había para ser autorizadas en la reforma política, se tuvo un gran avance al autorizarse 10 puntos de los 13 considerados. ¿Cuáles son? En este sentido, yo destacaría en primer lugar el que a partir de las elecciones federales próximas, o sea, no las de 2016, las del 2015, perdón. Ya podrá haber candidatos ciudadanos. Y esto es un avance importantísimo porque en primer lugar se rompe el monopolio de los partidos políticos, como ha sido una gran demanda de la sociedad mexicana, y ahora va a existir la posibilidad de que un ciudadano pueda registrarse con todas las de la ley, como decimos, pero hay que precisar, como candidato ciudadano. Yo creo que aquí la precisión es solamente en elección federal, ¿verdad? Solamente en elección. Es una reforma a la Constitución federal. Y obviamente para que sea vigente esta reforma tendrá que ser aprobada por las 2/3 partes también de las entidades federativas. Yo estoy cierto de que por ser esta una de las grandes aspiraciones de la sociedad mexicana, va a transitar sin ningún problema en las entidades federativas. Por otro lado, otra reforma que está incluida en este paquete de reforma política es el tema de el mecanismo que hay para darle certidumbre a la sociedad cuando falte el presidente. Hoy no está muy definido quién sustituye al presidente, por ejemplo, en caso de fallecimiento. En esta reforma ya está claramente definido ¿quién que lo va a sustituir el secretario, primero lo sustituye el secretario de Gobernación y luego la Comisión Permanente o el Congreso, si está en funciones, tiene la facultad de nombrarlo en los próximos días, en los próximos 7 días. Y el que sea electo presidente sustituto tendrá un periodo hasta de 7 meses para convocar a elecciones y en ese momento nombrar el presidente sustituto. O sea, te interrumpo, quiere decir que, por ejemplo, si hubiera una tragedia y se nombra al presidente, aunque éste tenga 2 años de ejercicio, se nombra al presidente, a los 7 meses de haber nombrado, se convoca otra vez a elecciones. Se convoca a otra vez a elecciones y ahí se nombra a un nuevo presidente de la República. Bien, ahora, hay críticas también de que esta reforma fue light. Desde el Partido del Trabajo la criticó así. Incluso se dice que es una reforma incompleta, que no contempla el tema de la reelección. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Oscar? Bueno, si nosotros lo vemos en el concepto de lo general, y como lo comentaba hace un momento, de 13 puntos que estaban contenidos, se avanza en 10. En 10 hubo acuerdos. Creo que hay un gran avance. Sí es cierto, no se aprobó el tema de la reelección, no se aprobó el tema de la reconducción presupuestal, ni el tema del veto presidencial al presupuesto. Sin embargo, en mi partido, el Revolucionario Institucional, nosotros planteábamos en el PRI que en el tema de la reelección valdría la pena
hacer una consulta nacional para ver qué opina la ciudadanía a ese respecto, ya que de acuerdo a encuestas, más del 60% de los ciudadanos mexicanos no están de acuerdo incluso a que haya reelección en este momento. Incluso yo leí por ahí una encuesta que decía el 69% que no están de acuerdo. Bien, nos están mandando un corte. Vamos a regresar en un minuto. Estamos platicando con el diputado federal Óscar Lara Arechiga. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado federal Óscar Lara Arechiga. Óscar, antes de ir al corte, bueno, comentamos acerca de la reforma que se acaba de aprobar, la reforma política, esta reforma tan importante. Primero la aprobó el Senado, bueno, ahora la aprueba la Cámara de Diputados. ¿Qué otros puntos contempla, Óscar? Mira, hay uno que creo que es importantísimo en el tema de la competitividad y la transparencia, y es el que se refiere a la ratificación de los comisionados cuando sean de órganos federales, ratificación que tiene que hacer el Senado. Creo que esto le va a dar una gran certidumbre y una gran transparencia a el actuar de estos órganos tan importantes como es la COFETEL, la COEFEPRIS. La COFETEL, pues como todos sabemos, en los últimos meses ha sido uno de los órganos muy cuestionados por los posicionamientos que ha tenido en relación a las discusiones de las telecomunicaciones. Y si nosotros vemos un país con un sistema de telecomunicaciones fuerte, es un país que mejora de manera importante en su competitividad. Y atrae inversión. Y lo mismo sucede con la Comisión de Competencia, en la que inclusive en este momento su presidente está vetado para participar en uno de los temas de mayor profundidad y relevancia que hay en nuestro país, que es la competencia en los medios de comunicación. Con esta reforma creo que se va a ayudar a que tengamos mejores reguladores. Y por el otro lado también conscientes de que el Ejecutivo necesita asegurar reformas que no sean constitucionales, pero que sean reformas de ley importantes para fortalecer sus iniciativas o sus programas de gobierno. Se estableció la iniciativa preferente. ¿En qué consiste esa? Esto significa que cada periodo de sesiones, cada periodo ordinario de sesiones, el presidente tendrá derecho a mandar una iniciativa y las cámaras la obligación de que al menos en 30 días la discutan y lo aprueben. Y si no la aprueban en ese periodo de 30 días, tendrán la obligación de aprobarla en la siguiente sesión después de esos 30 días. ¿Y si no? No, pues entonces serán sujetos de responsabilidades jurídicas que esto obliga a que realmente la Cámara le dé respuesta a los planteamientos que presenta el Ejecutivo como iniciativa preferente y que no suceda que como hoy, en el que desde hace ya más de 15 años aproximadamente, en el que ningún partido político ha tenido mayorías en las cámaras, se han podido impulsar algunas reformas en las que casi todos los mexicanos decimos que son fundamentales para el desarrollo de México. Creo que con estos elementos hoy el presidente de México va a tener un apoyo o un instrumento muy importante para impulsar reformas para un mejor país. Y finalmente yo diría que en el tema de la participación ciudadana, al hacer la consulta popular para temas que no sean de reformas constitucionales o de temas que vayan en reformas por ejemplo, al tema de la normatividad de las fuerzas federales, el ciudadano va a tener la posibilidad también de impulsar reformas importantes para construir un mejor país. O sea, el ciudadano va a poder
va a poder tener la capacidad de tener iniciativa, sí, y de ir a consultas además. Pero es a través de consultas, no de junta de primeramente firmas. El derecho de iniciativa a todo grupo de ciudadanos que reúnan al menos un porcentaje del padrón electoral. De acuerdo al padrón electoral de ahorita sería 99,000 firmas, y con esas 99,000 firmas ya los ciudadanos tienen derecho a presentar iniciativas de ley, iniciativas. Pero además está el tema de la consulta popular, en el que hay, por ejemplo, en el tema que hablábamos ahorita de la reelección, en el que el PRI está planteando que se vaya mejor a una consulta popular. Hoy ya hay un marco jurídico que va a hacer la consulta. Para hacer la consulta popular. Óscar, nos quedan 2 minutos. ¿Qué otras reformas consideras tú importantes? Bueno, otras iniciativas. Yo diría que en este momento va a haber 2 aspectos importantes en esta última semana del periodo legislativo. Por un lado, se tiene que pasar el día martes, mañana, al Pleno, a votación la cuenta pública del presidente Calderón del ejercicio fiscal del 2008, y que con ello va a darse la discusión sobre la transparencia y la eficacia del gasto público de ese periodo fiscal en nuestro país, en el que, como todos sabemos, es un año importantísimo, porque fue el año en el que se dio el problema económico más reciente que ha vivido no solamente nuestro país, sino todo el mundo, pero que implicó que para nuestro país reflejar casi el retroceso más importante a nivel internacional en lo que se refiere a la economía, en la que decrecimos casi el 6,5%. Y por el otro lado, esta semana también se va a abordar una reforma constitucional para dotar a la Auditoría Superior de la Federación de mayores facultades en la fiscalización del gasto público federal, y que con ello lo que se pretende es darle, en primer lugar, una mayor eficacia al gasto público, pero también darle una mayor transparencia para que el ciudadano tenga la posibilidad de estar dándole seguimiento al ejercicio presupuestal, que, como todos sabemos, los recursos federales, tanto ejercidos por el gobierno federal, por los estados y por los municipios, representan casi el 92% del gasto total en nuestro país. Bien, pues Óscar Lara, pues agradecerte aquí la oportunidad de tenerte aquí con nosotros, y que hayas sido muy claro en tu explicación de todo este trabajo que están haciendo en el Congreso Federal. Bien, despídete del auditorio, Óscar. Muchas gracias, doctor, por esta amable invitación, y muchas gracias al gran público de Acontecer por permitirnos llegar a sus hogares. Bien, pues nos vamos. Hoy nos acompañó el diputado federal Óscar Lara Arechiga, y nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches.